Vamos a meternos de lleno en una de las historias más intensas y brutales de todo el libro del Génesis. Es el relato de Dina, una historia sobre honor, sobre un engaño terrible y una venganza tan pero tan desmedida que sus ecos resonarían por generaciones. Fíjense cómo empieza todo, con algo que parece completamente normal, inocente. Dina, que es la única hija de Jacob que se menciona en la Biblia, sale a conocer a las mujeres del lugar, de esa tierra a la que su familia recién llegaba. Pura curiosidad juvenil. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que ese simple acto iba a desatar una espiral de violencia que cambiaría su pueblo para siempre. Para entender bien esta historia tan compleja, la vamos a dividir en 5 actos. Vamos a ir viendo paso a paso cómo se desarrollan los hechos. Desde esa visita que sale terriblemente mal, pasando por una propuesta, la furia contenida, un pacto que es una trampa, hasta llegar a la matanza y al final el altísimo precio que se paga por la honra. Bueno, arranquemos con el primer acto, una visita inesperada. Es acá, justo acá, donde la historia se quiebra. Dina, recién llegada, se cruza con Siquem, que era nada menos que el hijo del gobernante de ese lugar. Un encuentro que podría haber sido cualquier cosa, algo sin importancia, pero que va a cambiar el destino no solo de ellos dos, sino de pueblos enteros. El lenguaje que usa el Génesis acá es crudo, es directo, no deja lugar a dudas. El texto dice que Siquem la vio, la tomó y la deshonró. Y en el contexto de la época, esa palabra deshonrar era un eufemismo clarísimo para un acto de agresión sexual, de violencia. Este es el crimen que enciende la mecha de toda la tragedia. Pero, y acá la historia se pone todavía más compleja, ¿no? Porque justo después de este acto tan violento, el texto nos dice que el alma de Siquem se apegó a Dina, que se enamoró de ella, y que de inmediato quiso arreglarlo todo casándose con ella. Entonces, la pregunta es, ¿era un arrepentimiento de verdad o era más bien la actitud posesiva de un agresor? Esta ambigüedad es lo que hace que la tensión crezca y que todo esté a punto de explotar. Ahora sí, entramos en la segunda fase. La propuesta y la furia. La noticia, claro, llega al campamento de Jacob, y lo que viene después es una negociación muy tensa. De un lado, tenemos una oferta de paz, una solución. Del otro lado, una ira que hierve por dentro, en silencio, esperando el momento justo. Hamor, que es el padre de Siquem, se presenta con una oferta que, en los papeles era casi imposible de rechazar. No ofrecía solamente un matrimonio para reparar el daño. No, proponía una fusión total de los dos pueblos. O sea, compartir tierras, comercio, formar lazos de familia. Para la gente de Jacob, que al final eran extranjeros ahí, esto era una oportunidad de oro para asegurarse un futuro, para prosperar. Pero para los hermanos de Dina, esta oferta es un insulto. El texto es claro, nos dice que sintieron tristeza y un enojo profundo. Para ellos esto no se arreglaba con tierras ni con alianzas. Lo que había pasado era una vileza, una ofensa al honor que era simplemente intolerable. Y esa ira, que todavía guardaban en silencio, ya empezaba a tomar la forma de un plan. Y es justo acá donde la historia da un giro siniestro. Los hermanos de Dina responden, sí, pero con engaño. Hacen una contraoferta que suena razonable, que parece tener lógica, pero que en el fondo es una trampa mortal. El plan es metódico, es calculador y diabólicamente astuto. Lo que hacen es tomar su pacto más sagrado, el pacto de la circuncisión, y convertirlo en un arma. Ponen una condición que parece una simple barrera religiosa para poder unirse, pero el objetivo real es muchísimo más oscuro: dejar a todos los hombres de Siquem totalmente indefensos en su momento de mayor debilidad. Miren, esta tabla muestra perfecto el doble juego. Por un lado, Hamor y Siquem convencen a su propia gente apelando a la codicia, ¿no? Les dicen, todo su ganado, todos sus bienes serán nuestros, pero la intención oculta, la de los hermanos de Dina, es otra cosa. Mientras la gente de Siquem se imaginaba todas esas riquezas, los hijos de Jacob solo pensaban en espadas y en venganza. Y lo increíble es que la gente de Siquem acepta, confían en la palabra de su príncipe, en esa promesa de un futuro mejor. Cada uno de los hombres de la ciudad se somete a ese pacto, sin tener la menor idea de que ese acto de fe, de obediencia, era en realidad su sentencia de muerte. Bueno, y así llegamos al clímax, al momento más brutal de toda la historia. El engaño funcionó, la trampa está lista, y ahora la venganza de los hijos de Jacob se desata con una furia que ya no se puede contener.
La precisión del ataque es escalofriante. No atacan en cualquier momento. Esperan. Esperan hasta el tercer día. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que ese era el momento de mayor dolor, de fiebre, de debilidad después de la circuncisión. Los guerreros de la ciudad estarían en cama sin poder moverse. O sea, esto no fue una batalla. Fue una ejecución, metódica y sin ninguna resistencia. Y el texto es muy específico, ¿eh? Señala a dos hombres como los líderes de la masacre, Simeón y Leví. Y un dato importante, eran hermanos de Dina por parte de padre y de madre, de Lea. Así que para ellos la ofensa era doblemente personal. Llevados por esa furia, decidieron tomar la justicia por su propia mano de la forma más radical posible. La descripción es terrible, sin adornos. Tomaron sus espadas y mataron a todos los hombres. No hubo piedad, no hubo excepciones. Entraron a la ciudad y asesinaron a todos, incluyendo a Hamor y a Siquem. La venganza por la ofensa a una sola persona se transformó en la aniquilación de un pueblo entero. La destrucción fue total. Después de la matanza, los demás hermanos se suman al saqueo, se llevan el ganado, las riquezas y toman cautivos a las mujeres y a los niños. Y al final de todo, entran a la casa de Siquem y sacan a Dina. Cumplieron su objetivo, sí, pero el costo fue la destrucción completa de una ciudad. Y finalmente, llegamos a las consecuencias de todo esto. La violencia en la ciudad terminó, pero el conflicto no. Ahora la pelea se traslada adentro de la propia familia. Jacob se enfrenta a sus hijos por lo que acaban de hacer. La reacción de Jacob no es de orgullo por la honra recuperada, para nada. Es de pánico, de terror puro. Su punto de vista es totalmente práctico. Él piensa en la supervivencia. Tiene miedo de que esta masacre provoque que todos los pueblos vecinos se unan para vengarse y terminen destruyendo a toda su familia. Para él, sus hijos no trajeron justicia, trajeron el riesgo de la aniquilación. Pero sus hijos rechazan de plano la visión de su padre. Su respuesta es una pregunta retórica, una pregunta corta, filosa, que básicamente cierra cualquier discusión. Dicen, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Para ellos, el honor estaba por encima de todo, incluso de la supervivencia. En su mente, actuaron para restaurar un orden moral, sin importar el costo que tuviera. Y así el relato nos deja ahí, suspendidos en esta pregunta terrible. ¿Lo que hicieron fue justicia por el honor de su hermana o fue una venganza tribal, brutal y completamente desmedida? La historia de Dina no nos da respuestas fáciles. Al contrario, nos obliga a mirar esa línea delgadísima que a veces separa la justicia de la crueldad. Y nos deja pensando, al final del día, ¿cuál es el verdadero precio que se paga por la honra?